con la tertulia, empezamos con la que está fuera de este estudio, Jessica Figueroa, buenas noches. Buenas noches, hola a todos. ¿Qué tal estás? Bien, todo en orden, con muchas ganas del día 1 de la Champions, ¿no? De la primera jornada en marcha ya, porque muchas veces nos satura el calendario, pero cuando no tenemos marcha, lo echamos de menos, así que hay que meterse ya en faena. Es verdad que hemos tenido un parón de selecciones, pero bueno, ahora viene la Champions, que a todo el mundo le gusta. Nacho Palencia, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, un gusto aquí. Acabo de subir una historia a Instagram, ¿no? Volver. Hacía que no estaba en este estudio 6-7 meses y, joder, la verdad que estoy como en casa, ¿eh? Bueno, aquí ya sabes que siempre te hemos echado de menos, así que vamos a disfrutarte hoy y la semana que viene seguro que también, y vamos a ver si más días. Javi Nacher, buenas noches. Yo estoy echando raíces aquí ya, un poquito. No, tú ya, claro, tú te has cogido en verano. Claro, es que no, vamos, no podan, y tú aquí tirando, bueno, es lo que hay. Estoy peor que tú, también te lo voy a decir, ¿eh? Sí, es cierto. Yo es que acabo de venir de vacaciones, claro. Para la gente que lo sepa, que lo saben, acabo de venir de vacaciones. Es verdad que es un poco estresante los primeros días, pero hay que decir que yo ya lo dije la última vez, no me vuelvo a partir las vacaciones 2 semanas y 2 semanas, claro. No lo vuelvo a hacer, ni de coña. Es que no desconectas así. No, aparte de que no desconectas, es que se te hace como que... Es que claro, a Marcos Bernat hace 6 meses que no lo veía. Literalmente 6 meses. Pero claro, porque mis 2 semanas se juntaron con sus 4 o 5 que se ha tirado semanas. Claro, entonces hemos estado en contacto, pero no lo he visto. Ya tendréis hijos. Efectivamente. Sí, no os preocupéis. Pero claro, a Javichu hacía 2 semanas que lo veía. Entonces, claro, no le puedo echar de menos. Aunque le he echado igual, pero no le puedo echar tanto de menos. Entonces, me quiero juntar las semanas. Las semanas me las quiero juntar para el año que viene, ya Parra y Amaro que anoten, porque ya vamos, por ahí no paso. El año pasado, por cierto, que es muy bonita y todo esto, pero el día 31, yo ya digo desde aquí que no voy a hacer yo la San Silvestre, eso ya lo digo ya desde aquí. Vale. Así que, Marcos, Monjil, Pablo Villa, es que claro, para la gente que no lo haya escuchado, el programa de culto de esta radio es DSF. En DSF, el otro día se apodó a nuestros trabajadores, en concreto Marcos, Pablo Villa, Monjil, yo, a el tercer grado, o ¿cómo era? Redactores de tercera. Grupo 3. Nos apodaron como Grupo 3 técnicos y más chusma. ¿Qué te parece, Jessica, cómo nos apodaron en DSF a nosotros? Qué feo, ¿no? Sí. Está feísimo a eso. nosotros nos hizo gracia, hay que decirlo. Eso pero está bueno, feo, hombre. Sí. Pero bueno, como digo, los del Grupo 3, los redactores del Grupo 3 tendrán que hacer la San Silvestre y se tendrán que partir las vacaciones el año que viene. Por cierto, Javi, que te lo he dicho, pero para los oyentes de Radio Marca también que lo sepan, hay un vídeo chulísimo en A Bote Pronto de cómo es un día una firma de un contrato, de un fichaje de verano con Javi Torres, que es representante de YouFirst, ¿no? Si no me equivoco. Efectivamente. Es un vídeo chulísimo y la verdad que yo he descubierto muchas cosas que no sabía, me ha llamado mucho la atención. Sí, muy recomendable, con el Toguense, equipo de Portugal, de una localidad pequeñita cerca de Lisboa. Muy molón y muy recomendable. Por cierto, me dice Pablo Parra, bueno, no puedo decir esto también, el mensaje que me ha puesto a lo de partirme las vacaciones el año que viene, que no las quiero, no puedo reproducir el mensaje que me ha puesto, pero es negativo. Hablamos de la Champions, como decía Jessica, yo creo que todo el mundo tiene muchas ganas. Por cierto, ya lo explicó el fin de semana Israel Herraiz, que el parón que ha existido en septiembre ya no va a ser más. No es que no vaya a ser más, sino que se van a juntar el parón de septiembre y octubre y va a ser un parón de 3 semanas el año que viene, y la Champions empezará antes, si no me equivoco, pero una Champions que le tenemos muchas ganas, que nadie es reacio y que de verdad que yo creo que con el año pasado y con ese formato nuevo hay mucha gente que lo coge todavía con más ganas, Jessica. A ver, sí, es que al final ni todo era tan bueno ni todo era tan malo. Quiero decir, el año pasado estaban los dos polos, ¿no? Blanco y negro. No, yo quiero que lo dejen como nosotros lo conocíamos. No, a mí me mola que cambie 100%. Bueno, es que todo tiene en la vida un proceso de adaptación, y al final hubo momentos que nos gustaron muchísimo. En la fase de grupos, después ver a equipos grandes que no se colaban entre los 8, que tenían que ir a la especie de repesca y demás. Bueno, metes
metes algo de emoción también, que puedes compararlo, ¿no?, con esa última jornada de grupos, cuando alguno de los grandes tenía que sudar para pasar a las eliminatorias y demás. Entonces todo tiene lo suyo y teníamos que adaptarnos. Yo creo que al final el resultado ha sido muy positivo y cuando pase el tiempo pues empezaremos a valorar más lo que tenemos que vivir ahora. Ya no podemos vivir del pasado, claro. A ver, yo creo que sí, el balance que se hace después de la primera renovada Champions es que esta fase de grupos es más emocionante. También, hay que decirlo, es más injusta para el que se puede quedar fuera, es decir... Me gusta la injusticia, yo lo he dicho varias veces. Bueno, esto es así, esto le mete un aliciente a la competición, pero el Paris Saint-Germain, en concreto Luis Enrique Martínez, yo creo que algún día levantará la mano y dirá, caballeros, llevo 2 años con el peor calendario que se puede tener en esta competición. Y con una de las ligas más fáciles también de Europa. Sí, claro. Bueno, pero eso él no lo puede controlar tampoco. Eso es cierto. Entonces, este es un poco el tema, que a nivel justicia, pues claro, no todos los equipos se enfrentan contra los mismos, luego los bombos están muy repartidos porque hay rivales del bombo 3 que son más difíciles que los del bombo 1. Bueno, es más emocionante, eso sí, aunque la verdadera Champions, coincidiremos todos, que empieza a partir de febrero, ahí es donde realmente... Y luego, en realidad, lo estaba repasando en los cuartos de final del año pasado, el único que se coló un poco fue el Aston Villa, el resto son sospechosos habituales de estas rondas, entonces... sí, le da más oportunidades porque hay más equipos, está ese playoff que también te da como una nueva oportunidad de estirar la Champions hasta enero o febrero, pero a los cuartos de final, al final llegaron los de siempre. ¿Nacho? Bueno, yo con que no haya doble toque esta vez me vale. Bueno, claro. Bien, Nacho, me gusta. Eso ha entrado fuerte. Pero fíjate, a la espinilla, minuto 1. Hasta Bien. eso ya también lo han cambiado. Lo mismo digo. Es cierto. Claro, eso ya está. Eso lo han cambiado. Sí, no, y había otra cosa que a mí también me molestó el año pasado, que era el hecho de que el primero y el segundo no tuviesen asegurados, bueno, le pasó al Barça, sin ir más lejos, el jugar la eliminatoria en su campo. Entonces, ¿de qué te vale? ¿De qué te vale ganar la liguilla, ser segundo o algo así? Y eso también se ha retocado. Sí, lo único que no han tocado, y yo, bueno, tengo que tragarlo porque no hay otra cosa, pero es cuestión de fe, es el sorteo inicial. Ese sorteo de ordenadores, eso es lo que no me trago. Pero claro, es el único que tenemos, así que pa'lante. Bueno, al final yo estoy un poco contigo, Adrián, al final me encanta la injusticia. Me encanta. Sí, al final yo vivo siempre en una continua injusticia. Me he criado con una continua injusticia. Sigo creciendo en una continua injusticia. Entonces, al final, creo que es de mi familia, ¿no? Es que el Atlético de Madrid, decía Jessica del Barça, el Atlético quedó, creo que quinto, y su emparejamiento de octavos de final fue Real Madrid o Manchester City. Sí, la verdad. Peor que imposible. Claro, Sí. Y entonces equipos que quedaron, pues yo qué sé, el 13º se enfrentó a un equipo de Portugal, lo estoy diciendo por decir, y luego en octavos un equipo más sencillo. Al final el sorteo pues es lo que es, y hay muchas injusticias que al final creo que le dan esa salsa al fútbol que nos hace, bueno, pues también ver David contra Goliat, y yo me alegro de no tener que ver, como veíamos todos los años, un Madrid-Shakhtar Donetsk ida y vuelta, un Barça-Legia de Varsovia, un Athletic Karabakh ida y vuelta. Creo que eran partidos feos que se nos hacían un poquito ya bola, y esto al final te hace, bueno, pues ir cambiando, ir a estadios de muchos países y estadios tan top, ¿no? Como van a ir el Madrid, el Atleti, sobre todo el Madrid, el Atleti, el Barça un poquito menos, ¿no? Creo que es un poquito más fácil. Sí, le ha tocado un grupito más fácil. Pero bueno, aún así creo que es PSG, que también tiene a un equipo inglés duro, no sé, bueno, Newcastle. Sí. Newcastle, el Barça es el primera jornada. Lo que pasa es que a mí estos partidos, coincidiendo con Nacho, que además la variedad, pues a veces pues te da esto, ¿no? Por ejemplo, el Barça nunca ha visitado Newcastle, pues te da este partido inédito del fútbol europeo, que está muy bien, pero da la sensación un poco como que son partidos un poco descafeinados, ¿no? Porque me acuerdo del año pasado cuando cae el Madrid en Anfield, que parecía una debacle, que se caía todo el proyecto y al final se plantó en cuartos de final igualmente. O sea que esos partidos realmente importan poco. Hoy estaba viendo justo el calendario del Real Madrid y realmente se puede permitir perder en Anfield porque lo normal es que gane los otros 7 partidos, con lo cual sí, hay partidos más atractivos, sí, hay más competitividad y más variedad, pero no da esa sensación de peligro real. Bueno, el Barça, sin ir más lejos, el año pasado pierde su primer partido contra el Mónaco, en una expulsión también en los primeros minutos, si no recuerdo mal, y acaba segundo clasificado, que es lo que decía Jessica. Han habido varios cambios. De hecho, precisamente, ese partido de la Champions antigua, ¿no?, que decía Nacho Palencia, de Madrid-Shakhtar Donetsk, de verdad que si tú tienes que decir un rival del Madrid en fase de grupos, a mí me sale Shakhtar Donetsk. Pero ahora, por ejemplo, en las últimas eliminatorias que ha jugado el Real Madrid, te sale el Manchester City. Bueno, pues hay un cambio también. Si no me equivoco, no se puede repetir
repetir 3 años consecutivos o 2 años consecutivos en la misma casa o algo así, esa ley que ahora han cambiado también para que esos partidos no se repitan, y por lo tanto esa variedad que decía Javi también, pues se va a seguir viendo. Pero le ha tocado el Madrid City. Otra vez le ha tocado, es cierto. Sí, pero bueno, no lo veremos más. Yo creo que preferiría ahora mismo cualquier madridista al City que al Arsenal, que al Liverpool. Estoy de acuerdo. Te diría que al Newcastle, fíjate, simplemente por el hecho que es un equipo que tiene hambre, etcétera, etcétera. El City de ahora necesita... Está en reconstrucción ahora mismo. Claro, así que el City, es como decir que la Juve, no, ha tocado la Juve. Oye, la Juve de ahora, por mucho que creo que ha empezado bien la Serie A, ¿no? El calcio. Empezó muy bien. No es la Juve de hace 5 años que asustaba y que llegaba a finales, que las cosas cambian, los ciclos cambian y eso se nota en Europa. Mira, me vale esto para hablar de favoritos. Vamos a hablar un poquito así a grosso modo y luego ya iremos con los partidos de los españoles. Recordemos que mañana juega el Real Madrid, mañana juega el Athletic Club y juega el Villarreal. El miércoles jugará el Atlético de Madrid y el jueves jugará el Fútbol Club Barcelona. Empezando, como digo, así en un análisis a grosso modo, hablemos de los favoritos. Jessica, para ti, ¿quién es el favorito para ganar esta Champions? ¿O los favoritos? Evidentemente no voy a dar uno solo. Siempre creo que el defensor del título tiene que estar ahí, por lo tanto metemos al PSG. El Barça también tiene que estar en ese grupo, después del nivel que demostró la temporada pasada, acariciando incluso llegar a la final, ganando la Liga y demás, y viendo que el proyecto de Flick todavía tiene margen de mejora y el estado actual de muchos futbolistas. Al Madrid hay que meterlo en el saco, o sea, siempre es la Champions, entonces no seré yo quien no diga que puede estar coqueteando con levantarla de nuevo. Y al margen de que ahora saquemos a los conocidos tipo Liverpool, Bayern, Inter y demás, que siempre son los más potentes en Europa, yo tengo una corazonada y es el Arsenal. Bueno, es una buena corazonada, no cabe duda. ¿Javi? Me lo ha quitado. Es mi... Súmate. Sí. No, es que justo hoy además he hecho las predicciones, entonces las tengo fresquitas. A mí me salen en el top 8 por calendario y plantillas, un poco las dos, porque el calendario es más importante de lo que parece. Y el orden del calendario también es muy importante. A mí me salía el Arsenal campeón, coincido en que me parece que desde un primer momento va a ser difícil, después de tantos años peleándola y estando frustrada, que gane la Premier League con un Liverpool como se ha reforzado y que va con el acelerador ya puesto desde el primer momento. Y me da la sensación que todos estos refuerzos van igual más encaminados a lo que el año pasado rozó en semifinales el Arsenal, que lo pueda ganar. Así que por calendario, que según los compañeros de Opta era el tercero más sencillo de los 36 equipos, me da la sensación que el Arsenal puede llevarse la fase regular, aunque bueno, sería histórico que el que queda primero en la fase regular luego gane, porque el año pasado no fue así, el Liverpool se fue a casa. Es correcto. Y luego me salen evidentemente Barça y Real Madrid, Bayern también, ponían que tiene un calendario muy difícil, yo no lo comparto. Paris Saint-Germain porque es el vigente campeón, Liverpool, Chelsea, y a mí la Juve, de la que hablaba antes Nacho, por calendario y por cómo ha empezado, también me sale para meterse en el top 8. ¿Y para ganar la Champions? El Arsenal, yo coincido con Jessica, me parece que es un equipo prácticamente completo ahora mismo. ¿Nacho? Barça y Bayern. ¡Ojo! No, o sea, al final podemos meter en una lista 12 equipos, 10 equipos, pero yo voy por Barça y Bayern. Creo que el Barça tiene ahora mismo, para mí, junto a Luis Enrique, al mejor entrenador, que es Hansi Flick. El Barça tiene junto a Kylian Mbappé al mejor jugador del mundo, que es Lamine Yamal. Y el Barça juega un fútbol que ahora mismo en Europa no lo hace nadie. Sí, el Liverpool es una maravilla, el Bayern de Múnich es otra maravilla, pero no el estilo que está haciendo Hansi Flick, que es que ves cualquier partido del Barça y parece que el partido en vez de 90 minutos son 30. Sí, que contra el Levante hueveó. Que bueno, vamos a hablar las cosas serias, son partidos de agosto que no hay que tomarse muy en serio porque los jugadores, bueno, al final están de pretemporada. Pero para mí el Barça y el Bayern creo que son los dos claros candidatos. Pero yo si hacemos final, con esa corazonada mía que os digo del Arsenal, pero si nos plantamos en una final Arsenal-Barça, yo pongo por delante al Barça. Sí, claro. El Arsenal, yo creo que prácticamente todo el mundo del fútbol pone al Barça. Y no lo quería decir cuando habéis dicho el Arsenal, pero ya lo digo, es que el Arsenal y el pecho frío sale prácticamente unido. Algún año tendrá que ser, algún año. Algún año. Al Paris Saint-Germain le ha costado mucho. El Paris Saint-Germain ha jugado finales de Champions también el Paris Saint-Germain antes de ganarla. Pero a mí me da la sensación de que el Arsenal tiene que pasar por esa final y cuando llega a la final y la pierda, a la siguiente le daré como favorito. Pero estoy muy de acuerdo con Nacho Palencia, que para mí, a día de hoy,
el favorito podría ser el Barça, pero para mí el tapado de esta Champions es el Bayern. El Bayern, o sea, el Bayern juega... Nadie dijo el Paris Saint-Germain el año pasado. Y fijaos, 24º en la fase de grupos le gana el Liverpool, que era el completo favorito, y a partir de ahí pues va prácticamente encaminado a ganar el título con una final que, por cierto, si esa final la llega a hacer un equipo español, creo que se hablaría de esa final, vamos, de manera prácticamente todos los días de nuestra vida diríamos que esa final es la mejor final que hemos visto. Le mete un repaso al Inter de Milán como si el Inter de Milán fuera un muñeco de trapo. Y la realidad es que el tapado me parece el Bayern, Nacho. Es que nadie habla del Bayern. Es que además es un equipo que tiene algo que se paga caro y que se encuentra pocas veces, que es el gol, que es Harry Kane. Luego tiene un medio del campo duro, potente, con una precisión tremenda. A mí, por ejemplo, es que soy fan de Kimmich y de Gnabry. Ha fichado a Luis Díaz, que es vertical, que es regate, es un jugador sólido. Olís, que es para mí otro de los pepinos de esta Champions. Diría que el Bayern es favorito pese a Upamecano, porque claro, a mí este chico pues es un amor-odio tremendo, porque hay partidos que le ves y es una auténtica roca, es muy rápido al cruce, va muy bien de cabeza, es jerárquico, es un líder, y hay otros que parece un corderito y comete unos errores de infantil, pero yo creo que el Bayern va a estar ahí, siempre está, el Bayern es el Bayern. Incluso cuando está mal, es la diferencia, ¿no? El Arsenal tiene que estar muy bien. Yo creo que el Arsenal no pasa de cuartos, sinceramente. Os lo digo, está muy bien, la moda Arteta, han fichado bien, tiene buenos jugadores, todo muy bonito, está muy bien. Y ponerte la camiseta del Arsenal es como molas, es muy ¿no? chula, además. Molas, molas. Es estética. Claro, va bien, y vas con Arteta y tal, con el entrador este de porteros que... con David Raya. No, el de balón parado, Nicolás Llove. Ahora Zubimendi, Miguel Merino, que corta el césped con tijeras de cortar el pelo, no, si son maravillosos, pero al final el Bayern... También os digo una cosa... Con un equipo de tiesos te llega a semifinales y no sabes ni cómo, ¿eh? Adri, igual fichan a Müller ahora en invierno. Esta mesa tienes que repetirla cuando acabe la fase Por de favor. grupos. Sí. Claro, cuando conozcamos cómo queda dibujado un poco el cuadro y el calendario. Entonces igual cambiamos, porque es que lo acaba de decir Nacho hace un ratito, lo que le pasó al Atlético el año pasado te mata. Por muy bien que tú estés, te toca una eliminatoria de ese tipo y ¿qué haces? Pero mira, Jessica, te voy a dar un ejemplo de que si cuando acabe la fase de grupos hacemos esta mesa, ¿qué hubieras dicho del Paris Saint-Germain el año pasado? Correcto. Bueno, ojo, porque cuando acabó la fase de grupos, claramente de menos a más, Sí, el PSG, pero le cuidado. tocó el Liverpool. Claro. Sí, claro. Sí. Bueno, primero le tocó el Brest en el playoff. Bueno, que le metió 10. Sí, pero tú sabías que en su dibujo, ¿no? En su caminito se iba a encontrar el Liverpool. Igual que le pasaba al Atlético de Madrid, como ha dicho Nacho, que tenía claro que le iba a tocar. O City o Real Madrid, claro. Acaba la fase de grupos y aún no lo puedes adivinar, pero es verdad que... En todo caso, no lo sé porque no estamos en ese momento, pero muchos, sabiendo que estaba Luis Enrique en ese proyecto, se atreverían a levantar la bandera del PSG, sí, seguro, no. por muy bien que estuviese el Liverpool, Se atreverían, pero decíamos en este caso, por ejemplo, del cruce del Paris Saint-Germain, no nos olvidemos que le toca el Liverpool y que luego en este caso va pasando rondas, pero es que se enfrentó en semifinales al Arsenal, que si no hubiera sido el Arsenal, hubiera sido el Real Madrid. Es que si nos ponemos a mirar el camino del Paris Saint-Germain, que luego llega a la final, le podía haber tocado al Barça, le toca al Inter, de verdad que es muy difícil adivinar. Por eso lo que digamos ahora lo podemos llevar dentro de 4 meses, lo podemos cambiar y dentro de 2 meses lo cambiaríamos otra vez, pero la realidad es que, hablando de favoritos, yo creo que todo el mundo tiene uno claro, lo que habéis dicho, por cómo se ha reforzado y porque te sale solo el Liverpool ahora mismo, si tú tienes que apostar dinero, pues seguramente apuestes por el Liverpool, pero claro, el favoritísimo casi siempre en la Champions nunca la gana, entonces al final te salen otros nombres, ¿no? El Real Madrid, claro, si vemos a un Real Madrid con un Kylian Mbappé estelar, pues quizás el Real Madrid sea favorito para ganar esta Champions. Decía Nacho de Upamecano, ¿qué hubiéramos dicho el año pasado de Donnarumma? No, Donnarumma cuando lleguen los cuartos hará la típica cantada que haga que el Paris Saint-Germain pierda. Pues Upamecano a lo mejor hace unos cuartos y unas semifinales y una final, vamos, tremendas, y gana el Bayern. Entonces esto es impredecible, nosotros jugamos y a partir de aquí en este caso, pues bueno, veremos a ver. Estos clips molan, pero molan más los malos, los negativos. Venga. El equipo de excepción de esta Champions, Jessica, va a ser... Vale. Buf.
Es que, claro. Yo solo digo una cosa, ya que está Nacho aquí, lo recuerdo para que Rulo Fuentes, que tiene cara de amable, de afable, es un buen tío, dijo que el equipo de excepción de esta Champions aquí en este programa iba a ser el Atlético de Madrid. Yo no lo voy a decir. Empezando por este. Decirlo, yo he impreso unas 1000 fotocopias con la cara de Rulo Fuentes y las he pegado por el Metropolitano, como diciendo: enemigo número 1, no va a poder ir a narrar, va a tener que ir José. He puesto su Instagram y todo para que quede claro. No. Yo el Atlético no lo voy a decir porque no lo siento. Es que a lo mejor si me lanzo, evidentemente pongo por delante ahora mismo al Manchester City como decepción. Claro, la pregunta es ¿qué es decepción? Claro. ¿Qué es decepción? Porque, por ejemplo, a mí para petardazo gordo de quedarse fuera de los 24 me salía, por ejemplo, el Marsella. Me parece que va a pegar el petardazo. Pero claro, ¿qué esperas del Marsella? Es la pregunta. Claro, es que... Entonces, a mí, por ejemplo, fuera del top 8 se me han quedado el City y el Atlético de Madrid también. Decepción, hombre. ¿El Inter podría ser decepción? Pero yo no lo considero decepción. Cambio de ciclo de Inzaghi. Que quede entre los 16 primeros no me parece una locura. Pero... A ver, es que Atlético de Madrid tiene un calendario no precisamente afable. O sea, a mí que el Atleti saque 15 puntos, me parece que está bien. O sea, me parece que está bien con el calendario que tiene. Hombre, si le puede exigir más al Atleti, sí. Pero si saca 15 me parece que es lo correcto, para que saque un 7. A partir de ahí, si te puedes colar entre los 8 primeros, perfecto, pero yo creo que en la dinastía europea que hay ahora mismo, de los PSG, Chelsea, Real Madrid, Liverpool, todos los que estábamos hablando, es muy difícil colarse. Si se cuela el Atleti es para ser octavo o séptimo. Respecto a calendario, Nacho, ¿es tan importante quedar entre los 8 primeros? Entiendo que sí, porque te ahorras los 2 partidos, pero viendo la dinámica de esta nueva Champions, ¿tiene tanta importancia? Porque quiero decir, como ha dicho Yes, no es lo mismo quedar primero o segundo que quedar sexto, ¿eh? Es que de todas maneras depende. Es verdad que te daba la posibilidad de que en el partido de octavos jugabas la vuelta en casa, pero bueno, ha habido equipos o hubo equipos la temporada pasada que quedaron fuera de los 8 primeros, que tuvieron que enfrentarse a un duelo de 16avos de final, ¿era? ¿No? Bueno, quizá sencillo. Y en octavos de final les tocó un rival mucho más sencillo que el Atlético de Madrid y quedó quinto. Entonces nunca se sabe. Al final son 2 partidos de fútbol, ¿eh? La gente, no, el calendario son 2 partidos de 90 minutos. O sea, no estamos hablando de hacerla 1009 meses y tener que volver a hacerla. Sí, pero el Atlético de Madrid el año pasado, por cómo empezó, ya iba con la presión hasta el final. Claro, por eso te digo que para mí el orden es muy importante. Fíjate que este año el Atleti empieza en Anfield, ya sí. Se quita lo peor de primeras, luego juega en casa contra el Eintracht, que es 3 puntos obligatorios, y te quitas luego lo de Arsenal. Ya tienes los 5 partidos después para construir. El año pasado, si no me equivoco, creo que el Atlético comienza ganando un partido en casa, no sé si sobre la bocina con un gol de Jiménez. Creo que era el de Leipzig. Y luego pierde contra el Lille. Bueno, antes previamente había perdido contra el Benfica 4-0, pierde contra el Lille. Hay un momento que el Atlético de Madrid tiene 3 puntos, no sé si de 12. Claro. Y luego ya consigue todo lo demás y hace que, bueno, pues no sé con cuántos acabó, si con 16, 17, pero se coló entre los mejores. Este año el Atlético hay 3 equipos que son mejor que el Atlético de Madrid, que son el Inter, el Arsenal y el Liverpool. Por suerte, 2 de ellos juegas fuera, que puedes dar la campanada, porque quizá jugar en casa te quitaría la posibilidad de poder liarla si jugases en el campo del Eintracht, y tienes la posibilidad de enfrentarte a 5 equipos o a 4 equipos en este caso en los que tú eres mejor, ¿no? No a 5. 5. Y el Inter en casa lo puedes ganar. El Inter en casa lo puedes ganar. Y al Liverpool el miércoles en Anfield, pues a lo mejor lo puedes ganar o lo puedes empatar. Es un partido de fútbol sin más. Pero yo creo que sí hubiese preferido que el Atlético de Madrid hubiese empezado con 2 rivales fáciles. Al final el Liverpool tercero, después de conseguir 6 puntos, se mira de otra manera. Comenzar y verte, posiblemente si el Liverpool te puede meter 3 o 4, te los va a querer meter, y empezar ya en descenso, ¿no? Como digo yo, en la zona de fuera, ya te sí, llama. Pero también puedes darle la vuelta a eso y si se te da por empatar y no arrancas muy bien con un rival de esos teóricos sencillos, y después vas con toda la presión a los cocos, a lo mejor tampoco es beneficioso. Sí. Hay que jugar y evidentemente este Atlético de Madrid está capacitado para ganar todos esos partidos, más allá de que Liverpool arriba, Liverpool abajo, da igual, es un partido de fútbol, es lo que estáis diciendo. El Atlético de Madrid está capacitado para hacerlo. Yo creo que si el Atleti sale de estos 3 primeros partidos con 4 puntos, sale reforzado para los otros 5. Yo creo, y sale para mí para ganar los otros 5, porque rascar un punto en el Emirates o en Anfield me parece
meritorio, tal y como están las cosas, y ganando en casa contra el Eintracht, que es lo que tienes que hacer, para mí sales reforzado. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid, su rival es el Atlético de Madrid, es decir... Claro, eso es verdad. No, es que estoy de acuerdo con eso. Claro, porque yo creo que es un equipo que tiene muchos altos y bajos. Si juega como el otro día frente al Villarreal, lo más normal es que si consigue 4 puntos de los 3 primeros partidos, Arsenal, Liverpool y Eintracht, yo creo que se metería entre los 8 primeros. Es que el problema del Atlético es lo que dices tú, Nacho. Claro. Es que le puedes ganar al Arsenal y pierdes contra el Eintracht. Ese es el Atlético de Madrid. Claro, entonces tiene que tener una regularidad que tuvo el año pasado durante un tramo muy largo de la temporada, largo, y eso le hizo pues ir líder en la Liga, meterse entre los mejores de la Champions, y luego cayó pues porque tuvo que caer y porque se enfrentó a rivales muy buenos, pero el año pasado esa regularidad sí la consiguió. Vamos a ver cómo carbura el Atlético de Madrid, y yo vuelvo a hacer hincapié en el orden. Me salen las semifinales, no sé si me estoy equivocando, de memoria. En las semifinales son Arsenal, Paris Saint-Germain, Barça, Inter. Si no me equivoco es, según acaba la fase de grupos, segundo Barça, tercero Inter, cuarto Arsenal. O sea que estaría de los 4 primeros en fase de grupos, 3 en semifinales, y luego sería el Paris Saint-Germain, que le ganó al Liverpool, que era el número 1. Entonces, si hablamos haciendo esa trampa del Paris Saint-Germain en lo que era la fase de grupos, los 4 primeros son los que juegan las 4 semifinales. Por decirlo así, estoy haciendo trampas con el Paris Saint-Germain, porque claro, al Liverpool si le gana cualquiera ya como que le quita el puesto, ¿no? Pero para que me entendáis, ¿no? 2, 3 y 4 juegan semifinales, y en este caso el cuarto es el Paris Saint-Germain, que elimina al Liverpool en esos octavos de final. Entonces, quizás el orden sí que tiene más importancia de lo que parece, aunque volvemos a matizar, y creo que lo habéis dicho ya, en ese factor campo que te pueda tocar en cuartos de final. Porque claro, si juegas la vuelta a lo mejor en los cuartos de final en tu casa, quizás tengas más posibilidades de pasar a esas semifinales, si no es el primero y el segundo, que se me entienda. Entonces vamos a ver ese orden. Yo creo que el Real Madrid, por ejemplo, que vamos a hablar ahora y ya pasamos al conjunto de Xabi Alonso y ese enfrentamiento que tiene el Marsella, yo creo que la Champions del Real Madrid, Jessica, no se la va a tomar igual que la del año pasado. A ver, lógicamente, ya con el entrenador nuevo a la cabeza, el proyecto que él traiga y el proyecto que él quiera comunicar a su vestuario tiene que empezar con un listón alto, con un listón muy alto, siendo quien es él y siendo quien es el club que está dirigiendo. Entonces, Xabi Alonso va a venir con ganas de volver a presentarse en Europa como lo que es el Real Madrid. Entiendo que hay ganas, más allá de la revolución que pueda producir el entrenador, los propios jugadores también querrán reivindicarse después de lo que ocurrió la temporada pasada, y sí que creo que se van a tomar la Champions de otra manera, pero como la Champions, la Liga e incluso la Copa. Hoy escuchaba a Tchouaméni en la previa hablar de bueno, le hacían la pregunta, ¿no?, de si ha cambiado mucho de un entrenador a otro, que por cierto me hacía mucha gracia Tchouaméni, que decía el entrenador Carlo y el entrenador Xavi, les llamaba así, y él hablaba de que hay un cambio en la metodología. Bueno, pues ya eso, ya que te pongan un guión en la mesa, que te digan el plan de trabajo es esto y esta es la idea que yo traigo, yo creo que eso va a enchufar de otra manera diferente a los futbolistas. Más allá de que hay cositas y hay matices que sí que estamos viendo ya que se traducen en el juego, ¿no?, en el campo. El Madrid es ambicioso y el Madrid tiene ganas de demostrar que lo del año pasado, con esos batacazos que le dio el Barça, fue anecdótico y temporal. La buena noticia para el Madrid es que las Champions no se ganan en septiembre ni en octubre, y que por tanto lo que se ha visto hasta ahora, que son brotes verdes pero no es nada cuajado ni nada en firme, no va a servir de nada para cuando se esté disputando realmente los títulos, y que por el momento sigue con pleno de victorias. Yo creo que esa es la buena noticia para el Madrid, quizá la mala para equipos como Barça, Liverpool, Arsenal, todos estos que van lanzados ahora mismo, que luego son los que normalmente ponemos, que decías antes, Adri, ponemos como favoritos ahora en septiembre, en octubre, y luego rara vez acaban ganando la competición porque, bueno, nos acordamos de ese shit November de Flick, donde casi se le cae el equipo por completo, luego lo reconstruye, pero las fases de la temporada son muy difíciles. Yo creo que es un equipo que poco a poco va creciendo, que poco a poco Xabi Alonso va cogiendo atajos para ir cada vez estar más cerca de lo que él quiere, pero que yo, sinceramente, habiendo visto partidos del Leverkusen de Xabi Alonso, me parece que todavía al equipo le falta. Yo no soy tan optimista como mucha gente con lo que se ha visto de momento el Real Madrid, ni de lejos me está pareciendo brillante. Me parece un equipo que resuelve, que es concreto, que juega bien por tramos,
pero no me parece brillante todavía, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay una diferencia con el Madrid del año pasado, que se llama Kylian Mbappé. Pero sí. Ya no solo por la faceta goleadora, que el año pasado Mbappé fue bota de oro. O sea, al final es verdad que no empezó muy bien y quizá fue de menos a más en cuanto a los goles que marcó, pero yo este año ya le veo como el que era, como el que recordábamos con la selección francesa, con el PSG, un tipo que es peligroso, que de la nada te saca una jugada, que le das 1 milímetro y te saca 10 centímetros, y que sí le veo este año con una sonrisa y con una gesto-forma muy positiva. Y en Champions, por mucho que entrenadores, gente que controle mucho de fútbol y de bloques bajos, de ventanas y etcétera, etcétera, al final tener un delantero como Mbappé en forma, en racha y con ganas, te gana partidos. Y estos partidos que suele ganar el Real Madrid, muy pocas veces con Zidane, con Ancelotti, los ha ganado por táctica, los ha ganado por arrojo, por calidad y por jugadorazos que en los momentos importantes aparecen, ¿no? Como en el caso de Cristiano Ronaldo, Vinicius o el que tenga que aparecer. Y os digo el año pasado uno de los grandes debates del Real Madrid, que esta es 100% de Xabi Alonso y hay que reconocérsela, era Mbappé por la izquierda o Mbappé de delantero. Bueno, Xabi Mbappé de delantero lleva las 4 primeras jornadas que parece Ronaldo Nazario. O sea, se acabó el debate. No es delantero centro de área, pero da igual porque es tan bueno que está demostrando que daba igual lo de la izquierda, lo de la derecha, de tener 3 que juegan por la izquierda. O sea, es tan bueno que lo puedes mezclar ahí perfectamente. Y esta es 100% de Xabi Alonso. Y es líder. Esto ya lo hemos hablado también algún día. Ya no es el Kylian que estaba aterrizando y que tenía que pasar un poco desapercibido, ¿no? Porque era el nuevo. No. Ahora ya ha cogido el toro por los cuernos y es el líder real en el terreno de juego. Y después lo dice Nacho. O sea, está cubierto el área porque tienes a un killer, tienes a un goleador. Y es que después te cubren la espalda porque tienes un porterazo. Y en las dos áreas se ganan los partidos. Eso es así. Contundencia. Y un apunte más sobre lo que decías del orden, del calendario, etcétera. Voy a hacer un símil quizá bastante chabacano, pero bueno. El año pasado fue un poco como lo de Gran Hermano, la primera edición que todos vimos y que a todos nos gustó. Luego ya la gente nos dejó de gustar. Me gustaba mucho Gran Hermano a mí. Claro, pero la primera edición estamos de acuerdo que la vio toda España porque era algo novedoso. Increíble. Y que pasaba que todos se llevaban bien. Y todos, bueno, pues intentaron ganar a su manera, sin ponerse zancadillas, tal. El año pasado tú decías, en la última jornada, no, si marco 2 goles, ¿qué va a pasar? No tenías ni idea. Este año ya yo estoy seguro que en la última jornada y en la penúltima, oye, si gano este partido va a ser peor porque me puede caer este. Oye, si marco 2 goles voy a quedar tercero y como quede tercero, este año lo vamos a ver, estoy mayor seguro. Estrategia. Sí, yo el año pasado cuando estaba jugando el Atlético, creo que, no sé si era el Slavia de Praga o qué equipo era, para cerrar, no era el Slavia. Feyenoord, creo. Puede ser que ganó, no sé si 1-4 o 1-5, ganó el Atlético de goleada. Yo estaba diciendo que no marque más goles, porque si marca más goles va a tocar, estoy seguro, el Real Madrid, va a tocar el Real Madrid, va a tocar el Real Madrid, va a tocar el Real Madrid. Tocó el Real Madrid. Bueno, la entrevista de Coque postpartido es histórica. Claro, pero es que tú fíjate que es que el Atlético de Madrid, quedando quintos y más cabreado. Pero que es que el Atlético de Madrid este año en un Mundial de Clubes al que se le ha matado el equipo de Simeone, quizá por la falta de fútbol, es que consiguió 6 puntos. Sí, le toca al grupo. Claro, consiguió 6 puntos y ganó 2 partidos y se queda fuera, cuando muchos equipos pasaron con menos. O sea, ese tipo de cosas que se repiten tanto en la historia del Atlético de Madrid, pues hay que evitarlas ya con pues pactómetros o esto que jugaban en Gran Hermano de alguna manera para poner zancadillas, porque si no, pues se le complica. Es que claro, ¿de qué le vale al equipo hacerlo bien? Es que tú miras lo que le pasa en la Champions, lo que le pasa en la Copa, porque ¿quién te elimina en la Copa? Bueno, o sea, semis. Quiero decir, no vas mal encaminado, pero es que al final te topas con gigantes. Bueno, pero se dice, Jessica, que para ganar la Champions tienes que ganar a los mejores, ¿no? Mentira. A ver, muchas veces tu calendario no es no, es que es verdad. De alguna te estás acordando, yo creo, Nacho, en concreto. Siempre hay un lado fácil del cuadro, ¿a que sí? Bueno, pues puedes ir por el lado fácil del cuadro. Bueno, ¿no? Es verdad que si lo hubiera ganado el Barça, no había tenido un cuadro tan difícil, claro, por ejemplo. Claro. Pero la ganó el que lo tuvo más difícil. Eso es, ahí está. Sí. Se cumplió el año pasado. Es que al Atlético, si llega bueno, que es lo que tenía que haber pasado, en fin, hubiese ganado al Real Madrid. Era luego el Arsenal y luego era el PSG o el Liverpool, quiero decir, faltaba no sé, los Ángeles Lakers o los Chicago Bulls de Jordan. Al final dicen, si te barren un rival mejor, si te barren un rival mejor, tienes que ganar a los mejores, pero si la final en vez de contra el Inter
es contra el Madrid, yo creo que el PSG no hubiese estado tan feliz. Estoy bastante de acuerdo en que yo creo que en esa jornada unificada, esa última jornada que va a tener la Champions, como el año pasado, creo que va a haber mucha gente con la radio puesta. Hombre. Y a ver qué pasa y a ver si el Madrid marca un gol en el último minuto, porque hablábamos precisamente del Real Madrid, que os quería preguntar, hablábamos de esas posibles decepciones de la Champions. Yo no veo al Real Madrid, no veo a este Real Madrid, aunque no esté al 100%, Javi, no veo a este Real Madrid quedándose fuera de los 8 primeros. No, yo tampoco. O sea, lo que estamos viendo de momento en Liga, que creo que en muchas cosas no será comparable, porque evidentemente pues igual no es lo mismo jugar contra Osasuna que jugar contra el Marsella, por ejemplo, que juega mañana. Pero creo que también va a tener rivales como el Kairat, que va a ser muy molón que el Madrid vaya allí, pero evidentemente pues el Kairat tendrá el nivel que tendrá respecto al Real Madrid. Entonces, no, yo creo que es de nuevo... o sea, el problema que creo que tiene Xabi Alonso, y que lo va deslizando poco a poco en las ruedas de prensa, es que no tiene tiempo para entrenar. Que a lo que le gustaría es tener 2 semanas por delante para solo entrenar y solo practicar cosas, pero no puede, porque cuando tiene 2 semanas por delante, de los 25 jugadores que tiene en plantilla, se le van 15 con la selección. De hecho, lo dijo en la rueda de prensa, creo que lo ha dicho hoy, que le alegraba el poder haber trabajado con más de los jugadores de los que esperaba en este parón de selecciones, porque ha habido muchos, como los brasileños, que no se han ido. Claro, entonces, porque no ha tenido pretemporada, es que claro, no ha tenido tiempo. Claro. Por eso digo que es un equipo, no sé si en construcción, pero sí que tiene que ir cogiendo atajos para llegar a su plenitud. Pero fíjate, estoy de acuerdo, todavía tiene mucho camino que recorrer, pero aún así ya hay muchas cosas. 2 figuras que no vamos a descubrir, que lo acabo de decir, el portero y el delantero. Tienes a Courtois y a Mbappé, y sobre todo a Mbappé en el nivelazo que lo tienes. Has recuperado a Carvajal. Tienes a Tchouaméni afianzándose en una posición en la que muchos no creían. De repente te estás creando esa figura de Arda Güler, ¿no? Porque le está dando forma, porque está confiando en él. Es que yo creo que sí que hay muchos brotes verdes. Sí, pero Jessica, por ejemplo, lo de Mastantuono, a mí no me parece baladí, es decir, me parece que es claramente uno de los síntomas de lo que le pasa al Real Madrid, porque es una apuesta de Xabi Alonso, decir, vale, si este chico, que es muy bueno, pero que claramente no tiene el ritmo europeo todavía, si quiero que me dé algo en algún momento de la temporada, tiene que jugar ya. Porque si no juega, nunca va a tener este ritmo. Y es una licencia que se permite Xabi Alonso porque sabe que en algún momento va a ser importante para él, porque el rendimiento que ha tenido Mastantuono, francamente, no ha sido de jugador consolidado en el Real Madrid. Se lo permite Xabi Alonso porque en la Liga te puedes permitir. Correcto, eso. pero... En la Liga Española, quitando 2-3 partidos, en el resto de los partidos Mastantuono puede jugar perfectamente. Pero con una pretemporada de 2 meses el Real Madrid, Mastantuono no habría empezado siendo titular en el equipo. Vamos, yo estoy convencido de eso. Estaríamos en el debate, de nuevo, de Brahim, Rodrigo, estaríamos en ese debate, no estaríamos en el de Mastantuono. Bueno, además, yo tengo dos debates que puedo sacar aquí, Adrián. Bueno, 2 debates. Uno, de momento todos los partidos que ha jugado el Real Madrid oficiales, que son 4 de Liga, Vinicius no ha completado ninguno. En 1 fue suplente y en 3, banquillazo. En el minuto 65-70 al banquillo. No está siendo un jugador importante para Xabi Alonso, y para mí hay caso Vinicius, porque me parece muy extraño que un jugador como Vinicius, de los 4 partidos, no haya completado ninguno sin molestias físicas. Y luego el otro es, ¿dónde está Gonzalo? ¿Dónde está Gonzalo? No quiero parecer Alfredo Duro, pero ¿dónde está Gonzalo? Pues ¿dónde se quedó Asensio? En el mismo lugar. Sí, pero con una diferencia. Asensio en el Mundial de Clubes se equivocó 2 veces. Pero es que este chico en el Mundial de Clubes fue el Pichichi. Es joya de la cantera, es un jugador que al madridismo le emocionó de tal manera que empezó a decir que se vayan Vinicius o Rodrigo y que este chico empiece a ser titular. Bueno, sí, pero es verdad que... pero apetece. Que quién era Hendrik, dijeron. Claro, pero es que apetece, ¿no? Que de repente veas un jugador y te puedas sentir identificado. Un jugador madrileño, un jugador de la cantera, un jugador del Real Madrid, que por mucho que nos vendan, Vinicius y Rodrigo no son canteranos. Son canteranos de un equipo de Brasil cada uno. No sé si era el Flamengo o el Sao Paulo o el Palmeiras. Bueno, pues eran de ahí, pero no del Real Madrid. ¿Y dónde está Gonzalo? Pero es que de nuevo yo creo que vuelven los atajos para Xabi Alonso. Es decir, él llega y le dicen en 1 semana y media te vas a Estados Unidos y tienes que jugar esta competición que nos cuesta muchos millones de euros en juego. Y entonces ve que Mbappé no está disponible para las primeras 3 jornadas y que tiene un chico que ha metido casi 30 goles en Primera Federación y que entrena muy bien. Entonces coge ese atajo. En cuanto Mbappé se ha recuperado,
Gonzalo ya fue suplente en un partido del Mundial de Clubes, fuera. Y ahora, evidentemente, con este Mbappé no puede jugar. Claro. Yo entiendo lo que dices de Vinicius, lo comparto. Me parece que la peor noticia para Vinicius... No es nuevo. El melón de Vinicius es de la temporada pasada. Pero es que claro, es que es peor. No es que sea de la temporada pasada, es que para Vinicius parece que no ha pasado el tiempo. O sea, Vinicius sigue en la temporada pasada ahora mismo. O sea, si el partido que firmó el otro día te dicen que lo firma en la jornada 30 de la 24-25, te lo crees. Los mejores minutos de Vinicius son los que salió desde el banquillo, que hizo gol y asistencia, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Bueno, al final le está dando un toque de atención Xabi Alonso en ese aspecto. Yo ya no sé si es un toque de atención o que a Xabi Alonso le gusta otro estilo de juego. Y se acerca más Arda Güler o Brahim a lo que él tenía o que yo veía con el Bayer Leverkusen, y Vinicius no. Puede ser. Porque al final... 4 partidos, no ha completado ninguno. Yo estoy de acuerdo de que se habla poco del caso Vinicius. Claro, se habla poco. Yo estoy bastante de acuerdo, y eso ya lo vengo diciendo. Y como ha dicho Jessica, yo creo que ya hemos hablado mucho en Buenas noches y buenos goles de que el cambio del liderato es claro, que ya Kylian Mbappé es el número 1 sin discutir que haya otro al igual, a la par que el francés. Pero sí que es cierto que el caso Vinicius yo creo que se habla poco. Y del tema Gonzalo, escuchaba el sábado a Tintó, que debutaba en el marcador de Pablo López e Israel Herraiz, decir en diversas ocasiones que los cambios que estaba proponiendo Xabi Alonso, en ninguno de ellos parecía plantearse colocar a Gonzalo. Y sí, por ejemplo, si no me equivoco, creo que puso un doble lateral con Fran García, ¿no? Y Tintó decía, oye, a pesar de tener uno menos, coloca a Gonzalo, vamos a ser un poquito más agresivos o positivos. Decía también Raúl Varela que el Madrid no estaba, a pesar de tener uno menos, podía tener el balón, pero bueno, creo que este es otro debate. Pero sí que es verdad que la figura de Gonzalo parece haber desaparecido, y que en la punta de ataque el único que no se mueve es Mbappé, y eso es noticia. Lo que pasa es que ganando se olvidan las cosas. Lo de Gonzalo, bueno, le llamáis accidente. Es que le dolía la tripa a Mbappé y ya está, no hay más. Sí, pero bueno, entendedme. Solo va a ser sustituto de Mbappé, Gonzalo. Ahí estamos. Pero es que puede jugar en la banda. Pero es que Mbappé. Si Mbappé ya no lo vas a quitar nunca. Pero es que Mbappé puede caer, pero Mbappé puede caer una banda. Y Jessica. un doble punta, claro. Doble punta ha jugado. Pero también hay que decir, y no quiero parecer defensor de Xabi Alonso, pero también hay que decir en defensa del Tolosarra que no ha tenido ningún partido fácil para meter cambios de rotación. O sea, Álava, por ejemplo, que es otro en el que él confía mucho para darle minutos y que sea importante, no ha tenido ningún partido fácil. Me puede valer, Hombre, 1-0 el primer partido, el segundo acaba 0-3, pero en el 85 y 90. Luego 2-1, vale que metió 5 goles el Madrid, pero se le anularon 3. Y el otro día sufriendo. Entonces, no ha tenido oportunidades reales para dar rotación. Osasuna, Mallorca, Oviedo y la Real Sociedad, que es la peor Real Sociedad de los últimos 5 o 10 años. Que no ha jugado contra el Bayern de Múnich, si estamos claros, pero de nuevo vuelvo a lo de antes. O sea, está cogiendo atajos porque sabe que si no gana los partidos, ahí sí que es imposible construir. Ahí es imposible. Inteligente por su parte. Y puestos a abrir melones, hay que abrir el de Arda Güler también, que está jugando un queso, una barbaridad. El chaval le gusta mucho a Xabi Alonso, Arda Güler. Sí, pero no acaba Arda Güler, A mí no. Bueno, sé. pero pues, si tú miras las estadísticas en asistencias y en goles, sí está haciendo buenos números. Ya no es el del año pasado, ¿verdad que no? Bueno, ya. Claro. Claro, te puede gustar más, te puede gustar menos. Es que el año pasado no tenía oportunidades. Lo está moldeando a su manera, el entrenador, y no como le gusta. El año pasado. Le gusta. Claro. Ibrahim es un jugador estupendo que también le gusta a Xabi Alonso. Pues lo va a tener difícil Gonzalo, evidentemente. Yo, siendo egoísta, pues soy Xabi Alonso y digo, no, me lo quedo porque en algún momento dado este chico me puede sentar bien. Claro. Pero claro, yo no sé a quién ha tenido que decir que no Gonzalo este año. A todos. Claro. A todos los de Primera División, menos Atlético de Madrid y Barça, básicamente. Claro. Bueno, y Athletic Club. Y bueno, de Primera División y seguramente de la Premier, de la Liga Italiana, bueno, porque seguro. Claro. Bueno, pues va a jugar la Copa del Rey, por ejemplo, a lo mejor. Esos minutos, y bueno, pero es algo que a mí me da envidia del Barça, y me da envidia, y es verdad, no, palancas, no, da igual las palancas, y que el Barça esté en una época que no pueda fichar mucho. El Barça siempre ha usado a su cantera. Y el Madrid saca un canterano que en un mundial hace 5 goles, creo que fueron, o 4 goles, siendo el Pichichi. Joder. Ya, pero Nacho, de verdad, y desaparece. Porque le dolía la tripa. Bueno, pero por eso te digo, pero este chico hay que darle bola. Pero es como bueno. Asensio fue un accidente mayúsculo porque no le dieron nada más que pudiese utilizar Carlo Ancelotti, porque si le dan a otra persona que tuviera la rodilla un poco renqueante, pondría a otra persona y tira de Asensio. Hay que decir también por parte de Xabi Alonso que está variando bastante el esquema. Quiero decir, Gonzalo quizás no está entrando en sus planes de momento en estos primeros 4 partidos, pero sí que hemos visto muchas
caras diferentes. Por ejemplo, en el día del fin de semana pasado vimos a Ceballos, que bueno, ya sorprende. Parecía que era un jugador que vamos, no iba a jugar ni un solo minuto como Dani Rodríguez con Yago Barrasate. Vamos a ver si lo vemos en ese caso. Va a agitar y va a cambiar esa línea que está a la espalda de Mbappé, pero es que arriba va a jugar Mbappé y Mbappé. Yo lo que creo que va a pasar, que ya Nacho Palencia lo ha dicho, yo lo he dicho ya en diversas ocasiones, cuando el Madrid pierda 2 partiditos, el nombre de Vinicius va a salir a la palestra muy fuerte, de dónde está Vinicius, qué está pasando con Vinicius, pero como los resultados parece que lo disipan todo, pues de verdad, es que a mí me parece que es que Vinicius, para recordarlo, es que me gusta recordar esto, si Vinicius hubiera tenido buen marketing, Vinicius sería Balón de Oro. Y este chico ha desaparecido. No, si la buena noticia para Vinicius es que su competencia es Rodrigo ahora mismo. Si es que esa es su buena noticia. Que es una noticia nefasta, por cierto. Sí, para el Madrid sí, pero claro, pero es que es así, porque no hay nadie que le... O sea, yo coincido con todo lo que decís de Vinicius, no lo voy a defender si su rendimiento está ahí, pero claro, es que no tiene competencia real para la posición. Es que el mejor partido de Rodrigo... No sé, igual hay que remontarse a 2023 para recordar uno muy bueno. En un momento complicado de la temporada, donde se juegan las migas de verdad, si tú solo tienes a Mbappé, te va a pasar factura. Pero ¿sabes qué ocurre? Que es que de verdad que el debate de Vinicius ya estaba ahí, y la única diferencia es que antes era titular indiscutible, iba a jugar los 90 minutos porque no lo iban a tocar, y ahora no. Y la segunda gran diferencia es que el año pasado Mbappé no hacía mucho ruido. Él iba, como diría Williams, por lo bajini, ¿no? Cierto, a lo bajini. Pero es que ahora Mbappé, cuando Vinicius la lía, va y le mete la mano en la boca para que se calle. Ahora Mbappé es el líder de ese vestuario. Entonces ahora hablas menos de Vinicius, pero es que lleva el melón abierto en la mesa muchos meses. Pero era otro melón, porque es cara va al banquillo. Claro, efectivamente. Es que lo que ha dicho Nacho para mí es lo más importante. O sea, ahora nos ponemos nosotros en el mejor momento de la MSN, en un Neymar estratosférico, en un momento en el que al final, como decimos, ¿no?, su fichaje del PSG pasa porque en el momento más culmen de esa eliminatoria él es el rey y ponen a Messi por delante. Vale, pues imaginémonos que ahí Neymar se cae por completo, que Neymar empieza de ser titular indiscutible y jugar los 90 minutos a, como ha dicho Nacho, los primeros 4 partidos de liga, juega 70 minutitos, lo cambian, en 2 empieza desde el banquillo. ¿Qué diríamos? Diríamos, ¿qué pasa con Neymar? Pero entonces, ¿el melón es Vinicius o el melón es Xabi Alonso? Es Xabi Alonso Vinicius. Es Xabi Alonso Vinicius. Es que aquí no, en toda España se le mata a Simeone cuando quita a Julián Álvarez. Claro, es que lo que digo yo, Nacho, el año pasado muchas veces se decía, es que Ancelotti no lo quita y a lo mejor se merece banquillazo. Vale, sí, pues ahora el entrenador le da banquillazo que se sigue mereciendo. No nos gusta nada, nosotros lo tenemos que debatir todo. La vida es una injusticia. Claro. No, pero sí que es verdad que es diferente a que de repente, oye, cámbiale de vez en cuando, que no pasa nada, que vas ganando 2-0 en el Bernabéu, tal, cámbiale, déjale que descanse aunque quiera marcar otro gol. No, es que son 4 partidos seguidos, los 4 primeros de Liga, y Vinicius no ha completado ninguno de los 90 minutos estando al 100%, estando físicamente bien. A mí me parece extraño, sin yo estar en el seno del Real Madrid, sin hablar con Xabi Alonso, ni con su staff, ni con nadie. Yo lo que puedo percibir después de tantos años en el fútbol es que Xabi Alonso con Vinicius pues no lo tiene claro. Y jugándose la renovación, que está a punto de entrar en su último año y medio de contrato. Puede ser que no casen, puede ser que no casen. A lo mejor Xabi Alonso, la siguiente rueda de prensa dice, oye, que es que Vinicius necesita descanso, que está cansado el chico y viene de mucho trote. Y bueno, puede ser, Yo creo que es un debate que se va a alargar en el año. En el colegio penalizaba la actitud, ¿os acordáis? Tú puedes sacar un 10, pero mal comportamiento y te restaba. No sabemos, a lo mejor también van por ahí las cosas. Puede ser. No Vinicius ahora le han puesto en la frente un gomet rojo, porque está con el comportamiento... Sí, en la pizarra le ha apuntado un -1. Sí. Bueno, ya lo veremos en este caso el Real Madrid. Es muy interesante, como digo, esta temporada del conjunto blanco, no solo por el nuevo proyecto de Xabi Alonso, sino por estos jugadores precisamente que han llamado tanto la atención a lo largo de los años y que parece ser que está cambiando un poco la dinámica con un Mbappé, vuelvo a decir, superlativo por encima de los demás, a muchísimos escalones del segundo. Quiero ahondar un poquito más en los otros 2 equipos españoles que van a jugar Champions en el día de mañana. Lo decía Iñaki Williams, tienen esa chispa, ¿no?, de volver a jugar Champions League después de hace muchos años que muchos jugadores no habían jugado Champions League, empezando por el Athletic Club, precisamente, que tiene el primer partido, va a abrir la nueva temporada de Champions League con el Athletic Club en San Mamés frente al Arsenal.
el temido Arsenal, Nacho Palencia, el equipo de moda, un Athletic Club que entiendo que tiene 0 posibilidades, ¿no?, frente al Arsenal. Pues claro que no, Adrián, tiene muchas y es verdad que no va a estar Nico, ¿no? Que al final es el baluarte y posiblemente está Nico y toda la plantilla por detrás de él, ¿no? Que es al final una desventaja. Cuando tú tienes un crack y no puede jugar, pues lo vas a notar. Fijaos, tanto Villarreal como Athletic, que van a debutar en Champions, los dos perdieron esta semana. Es verdad que el Villarreal era contra el Atlético en casa, pero el Athletic se deja 3 puntos importantes contra el Alavés porque está empezando seguramente en ese partido, ¿no? Que al final es el debut, en este caso el redebut, porque el Athletic ya ha jugado la Champions, el Villarreal también, pero yo creo que el Athletic le va a hacer partido, porque al final la Liga Española tiene algo. No gasta tanto como la Premier. No llegan esos jugadores que a lo mejor todos esperábamos o nos gustaría que llegasen. Pero te coge el Rayo Vallecano al Aston Villa y el Rayo Vallecano puede ganar al Aston Villa perfectamente, con un presupuesto ínfimo. O llega me da igual, es que hay muchos equipos, el Celta, el que queramos poner, el Celta de Vigo, el Betis, el que sea, y se enfrenta a un equipo, evidentemente te viene el Chelsea y al final te puede vacunar, ¿no? Pero que tenemos una liga muy competitiva, con entrenadores muy buenos, que en estrategia, creo que lo dijo Rodri una vez cuando recogió el Balón de Oro, que lo que destacaba de la Liga Española era que la estrategia y la táctica era muy superior a las otras ligas, ¿no? No la velocidad de juego, no el ritmo, pero sí la pizarra. Hay buenos entrenadores y yo creo que el Arsenal va a sufrir. A no ser que el entrenador de las jugadas a balón parado nos saque un repertorio ahí y lo tenga todo medido y nada, y le hagamos un cuadro. Os quiero recordar, el Arsenal el año pasado quedó segundo. Quedó tercero. Y en Champions cayó en semifinales. Que elevemos al Arsenal de Arteta donde queramos, pero quedó tercero en la Premier y en Champions cayó en semis, no llegó a la final. Vale. Bueno, no llegó a la final, le eliminó el Paris Saint-Germain, pero bueno, sí. Es cierto, sí. segundo. Y Albrecht también eliminó el Paris Saint-Germain. Sí, cierto. Lo que pasa es que el Brest le metió en es verdad que se ha reforzado bien. Claro, lo que pasa es que hay que sumarle al Arsenal un tal Gyökeres que mete algunos goles, claro. Eze, Madueke, Zubimendi. Hay que hablar de cómo se ha reforzado el Arsenal también, Jess, porque es cierto que es el equipo de moda, pero ahora tiene un delantero que vamos a ver cómo funciona en el Arsenal. Recordemos que viene del Sporting de Lisboa, que ha marcado muchos goles y que... Da igual, los goles los mete Zubimendi. Si el fichajazo es Martín. Es Martín. Amiga mía. El equipo se construye alrededor de Zubimendi. Sí. O sea, no, a ver, en serio, el cómo ha encajado es espectacular, porque yo, por ejemplo, igual no soy objetiva, yo levanto la bandera de Zubimendi desde hace mucho tiempo, a mí me gusta muchísimo y hay gente que ha empezado a descubrirlo poco a poco, algunos echaban la mano a la cabeza cuando decía, es que se ha lesionado Rodrigo en la selección española. Bueno, pues tranquilos, que hay un sustituto a su nivel, y cuando ahora aterriza en la Premier y ves lo desatado que está, te das cuenta del pedazo futbolista que es. Que lo que le faltaba a Zubimendi era tener un equipo en condiciones, rodearse bien. En Donosti estuvo, pero ya hace tiempo que no estaba bien rodeado, entonces es lo que le faltaba, y para mí es un acierto. Y ya si empieza a marcar goles, pues ¿qué le vamos a pedir, no, al chaval? En todo caso, y aún reconociendo que creo que está por encima del Atleti, espero que San Mamés juegue un papel importante en el partido de mañana. También es cierto que estos nervios de jugar en casa te pueden pasar mala factura, no lo sé. Veremos cómo responde el equipo. El Atleti está lejos de su mejor versión, no es el equipo sólido de hace meses, eso lo sabemos. Tiene la defensa Valverde exigida, porque tiene cuatro piezas. Muy exigida. Lo han jugado todo, 90 minutos, Vivian, Paredes, Yuri, todos. Así que bueno, llevan caña encima. No hay un killer en el Atleti de Bilbao. Echa de menos a Nico Williams, echa de menos a ese Ollán Sancet en modo diferencial. Entonces, bueno, entiendo que van a ser más las sensaciones que rodeen al equipo que si nos paramos a hablar de fútbol. Pero al final, 90 minutos... El último inglés le metió 3 al Athletic, ¿no? El Manchester. Creo que fue en San Mamés, 0-3, ¿no? Bueno, es que aquella eliminatoria se torció conforme lo estaba diciendo Jess, me ha entrado una depresión tremenda si fuera del Athletic Club, brutal. Pero claro, como dice Nacho, ahora precisamente, tanto Athletic Club como Villarreal, que vamos a hablar ahora del conjunto Groguet, se van a enfrentar a equipos ingleses. Yo creo que los ingleses ahora mismo, viendo cómo funciona la Premier y viendo cómo funcionan estos equipos, parece que tengan un ritmo diferente y van a por un Athletic Club
para mí muy mermado. Lo contaba Santa Cruz esta tarde en Marcador y ya nos lo acaba de comentar al inicio del programa. Esa lesión gravísima que tiene Beña Prados, que se va a perder prácticamente toda la temporada. Entonces vas sin Nico Williams, vas con una defensa, que, como bien ha dicho Jess, con 4 efectivos prácticamente que lo han jugado todo. A mí se me hace, de verdad, muy, y después pero arriba, que muy complicado que saque puntos. Ya no te digo ganar. No aparecen los goleadores, o sea, los futbolistas que tienen que marcar. Bueno, la apuesta de Valverde es muy firme por Maroán, pero no termina de salir del cascarón. Guruceta, más de lo mismo. Ha desaparecido Guruceta, claro, por cierto. Berenguer, como es el futbolista polivalente, lo tienes que utilizar en otras posiciones. Entonces necesita, como yo os decía, la mejor versión de jugadores que sabemos que son diferenciales y tendrán que aparecer, empezando por Ollán y Iñaki, imagino. Voy a levantar yo un poquito el ánimo. El Arsenal, que tiene lesionados a Martín Odegaard, a Bukayo Saka y es duda William Saliba. O sea que, bien. Tres baluartes del equipo de Arteta. ¿Quién lo suple? ¿Quién lo suple? Bueno, Cristian Mosquera, conocido por aquí, Mikel Merino, conocido también, y Noni Madueke, que es el único, bueno, no el único, pero uno de los únicos futbolistas que he visto como una persona se desesperaba en directo gritándole a una pantalla mientras jugaba. Entonces, bueno, hay que confiar. A ver, yo coincido con todo lo que decías, evidentemente. Yo he sido muy crítico con la gestión del fichaje de Laporte, porque me parece que se la jugó demasiado el Athletic Club y ha entrado el triple no después de que sonara la bocina, sino cuando estaban ya duchándose en el vestuario. Que hay que abrir ese melón también, ¿eh? Claro, no, yo lo tengo abiertísimo. Entre aficionados de Barça y aficionados del Athletic tienen un pique en Twitter que si unos adulteran la liga, que si otros adulteran también la competición. Bueno, es un no parar. ¿Verdad? Yo, si la FIFA dice que entró, me parece perfecto. Yo lo que critico es la gestión del Athletic Club, porque es el objetivo que tienes, no desde hace 2 meses, desde hace un año. Y casi el único, podríamos decir. Y lo has dejado para la última hora del mercado. Yo entiendo que los árabes apretarían, ¿qué tal? Has acabado pagando 10 millones de euros. Tampoco te habrán apretado tanto si los has puesto encima de la mesa. Entonces, bueno, pero ya de entrada es una cosa que, vale, sí, celebración porque lo hemos conseguido sobre la bocina, pero lo que estabais diciendo, ahora jornada 1 contra el Arsenal, que es cuando necesitarías a Laporte, y no lo tienes. Con lo cual, sí, vale, ha entrado, pero has acabado pagando 10 kilos, lo vas a tener un mes sin poder contar con él, cuando ya sabías esto. Es decir, Eguiluz se lesionó, se partió el ligamento cruzado en julio. Sí, o sea, ya lo sabía. Y Geray ya se acogió a empezar a cumplir la sanción en junio. Entonces ya lo sabías desde hace tiempo esto. Bueno, hay que confiar en San Mamés y demás, pero yo creo que la liguilla del Athletic Club no empieza mañana, empezará después. Miramos jornada 2, Negro lo ven en San Mamés. Vamos a ver si era el que iba a levantar el ánimo. Bueno. Vamos a ver si vamos a ver un poquito más de blanco, ¿no? Al final del camino en el partido del Villarreal, que va a Londres a enfrentarse al Tottenham Hotspur, un equipo bastante complicado, que ha empezado muy bien. Que le metió 3 al West Ham United este fin de semana, o sea que viene con victoria. Yes, complicado lo tiene el Villarreal, la verdad. Mucho, porque... ¿Más que el Athletic Club? No. Yo creo que no. Sí, no, hombre. Más, sí, porque el Athletic juega en su casa. Que no. Sí. Si hablábamos de estrategas, Marcelino es, correcto. Pastor en eso. Al Villarreal lo he visto palmar con el Atlético de Madrid, único rival grande a los que se ha enfrentado, porque después, con mucho respeto, pero Oviedo, Girona, tal y como está el Girona, y Celta. Quiero decir, tampoco es que el Villarreal se haya enfrentado al Real Madrid, al Barça, ¿no? Entonces hay que verlo en un escenario potente. Y el equipo, insisto, al que se ha enfrentado, que realmente es grande, es el Atlético de Madrid, y ha perdido. Y ahora la visita es muy dura. De verdad que es muy complicada esta visita del Villarreal. Para mí más complicado que el Athletic Club, a pesar de todo lo que hemos dicho. Para mí no. El Athletic juega en su campo y San Mamés importa. San Mamés, lo que se genera en esa grada, de verdad que juega muy a favor del Athletic. Yo leo centro del campo Papé Matasar, Palliña, Lucas Verbal, Kudus. No me intimida. Kudus me gusta. Sí, pero bueno, te quiero decir que estamos hablando de Ayoce Pérez. Y como dirían los aficionados del Arsenal, tampoco hacen tanto ruido los aficionados del Tottenham Hotspur. Esto es la otra cosa. Es verdad que el Villarreal, Nacho, lo tiene complicado. Pero como ha dicho Javi, yo creo que también Marcelino es un entrenador que no te puedes fiar. No, y el Villarreal ha fichado bien. Yo con la única duda de Renato Veiga, que al final le hemos visto muy poco, pero se habló muy bien de él cuando sonaba para el Atlético de Madrid. Yo no tengo el gusto no tenía el gusto de conocerle. Ni el Chelsea casi tampoco. Claro, sí le he visto
el otro día para mí estuvo bastante mal frente al Atlético de Madrid, pero bueno, vamos a ver cómo va. Pero creo que ha hecho buenos fichajes y que el Villarreal es un equipo muy Premier. Marcelino pone mucha intensidad. Creo que el Atlético de Madrid el otro día le frenó bien los poderes al Villarreal con una línea más adelantada. Parejo, evidentemente, está para partidos sí y para otro tipo de partidos quizá no, por mucho que tenga un guante en el pie. Sí, Parejo, la verdad que no. Yo mañana no. Claro, por eso. Mañana es comesaña. Yo creo que el otro día se le hizo el partido largo frente al Atlético de Madrid a Parejo, por mucho que siga diciendo que para mí es una de las... Jugador fetiche, Claro, pero... sí, de los mayores talentos, ¿no? Con el mejor pase que puede tener la Liga, la mejor asistencia. Pero yo creo que es un equipo que le va a plantar cara al Tottenham. El mejor del Tottenham es el Cuti Romero, para mí, que tenía que estar de rojiblanco desde hace 2 meses. Ahí. Y igual que el Athletic no pagó 10 kilos por Laporte. Ahí está. Eran 60, creo, entonces 60 más bonus y no llegó. Y es un equipo duro, férreo, pero que la imaginación, yo creo que si con jugadores de calidad, creo que tiene más jugadores de calidad el Villarreal que el Tottenham. Ganable el Tottenham, que le puede ganar al City pegándole un repaso como le pegó en su campo hace 2 o 3 jornadas, y puede perder contra el Villarreal perfectamente, que este es este tipo de equipo también, hay que decirlo, el equipo inglés. Bueno, le deseamos suerte por supuesto al Athletic Club y al Villarreal, que tienen citas muy complicadas, muy complicadas, y que seguro que ellos en el calendario, pues bueno, si sacan puntitos bien, y si no, pues ya veremos. Yo creo que el Villarreal de verdad lo puede conseguir. Vamos a ver lo que sucede luego, que van a pasar muchas cosas, pero bueno, estaremos muy atentos a esa primera jornada. Recordemos que mañana juega Real Madrid-Marsella. El primer partido es el del Athletic Club frente al Arsenal a las 6:45, el Madrid-Marsella que será a las 9, y a las 9 también el Tottenham Hotspur frente al Villarreal. Para acabar, me quiero ir a un tema que ha sucedido en el día de hoy, que lo ha cubierto Ainhoa Sánchez, nuestra compañera, un evento de Panini, donde ha hablado nuestro presidente, nuestro presidente de la Liga, Javier Tebas, que bueno, algunos le han visto bien, otros le han visto mal, otros le han visto excitado, otros le han visto, bueno, pues con su tono habitual. ¿Le han visto? Sí, efectivamente le han visto. Y hoy Tebas, que ha salido en público, hombre, pues un palo al Real Madrid. Vamos a escuchar el que le ha metido, ya por no perder la costumbre. Que no he visto ningún informe del Madrid Televisión sobre los penaltis desde el año 2005 por lo menos, ¿no? ¿Quién es el que ha tenido más penaltis a favor? ¿Quién es el que menos? Es curioso, ¿no?, que estemos constantemente con informes de datos, unos son de solo los 10 últimos años, otros de todo el siglo, que sea un informe completo y ya está. Y que aún no saque las conclusiones que hay, pero hay que verlo en su conjunto, ¿no? Decir que el arbitraje español tiene cierto sesgo, porque lo he visto, yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y se dice, porque en mi opinión solo se busca dañar a la competición, ¿no? Mira, es verdad, Nacho, que ahí tienes razón. No he visto ningún documental de Real Madrid Televisión sobre los penaltis a favor que han tenido. Tampoco te pones mucho Real Madrid Televisión, eso Adri. También hay que decirlo, pero lo han sacado. ¿Lo han sacado o no lo han sacado? Pues muy a favor de nuestro presidente, la verdad. Muy a favor. ¿Aquí sí o en general, dices? Aquí sí. Aquí sí. Vale. A ver, tío, ¿de qué presidente estamos hablando, Nacho? En general, yo todos los presidentes, el que sea, incluso. Vale. Aquí, bueno, Juancho Gallardo sería director, no presidente. Sí, ¿no? exacto. Claro. Pero Vale. bueno, el presidente. También valdría presidente, ¿no? La figura. A ver, el tema es el siguiente. Le han preguntado, entiendo a Tebas, ¿no? No llega y dice, oye, no, que quiero hablar de mi libro. No, hay un periodista que le pregunta. Tampoco sorprendería tanto. Vale, entonces, la pregunta, pues, a ver, aquí hay una guerra abierta entre Real Madrid y Florentino, la Liga Javier Tebas, y esa pelea, esa lucha interna, pues la mantienen. Es verdad que el Real Madrid lo hace a base de comunicados o de otra manera más, no voy a decir sutil, pero sin directamente mencionar el nombre de Tebas, y Tebas pues no tiene miedo a decir Florentino Pérez, Real Madrid Televisión o que le tenga por delante, pero es una pelea entre los dos. Al final la Liga necesita al Real Madrid y el Real Madrid se piensa que no necesita la Liga. Ahí viene el problema y ahí veremos cómo lo terminan de solucionar, mientras que el resto de equipos pues nos quedamos mirando, y los aficionados también, a ver cómo se pelean dos gallitos. En cualquier caso, aquí tiene razón. Sí, claro, a ver, claro, al final, aquí ha soltado un facto. Claro, ha soltado un facto. Tebas ha soltado un facto y ha dicho, oye, el Real Madrid no ha hecho un vídeo a favor de los penaltis que le han pitado desde 2005. Claro, no lo ha hecho. Por ejemplo, yo no vi a Álvaro de la Lama, el presentador, que curre con el Marca TV, una persona espléndida y gran presentador, por cierto, el día del doble toque de Julián, yo no le vi haciendo un vídeo indignado, van a elevar a la FIFA una por queja. Lo que sea. Claro, pues es normal. Si el problema no es más, yo creo que
al Madrid no le están arbitrando bien. O sea, es verdad que últimamente... El otro día, por ejemplo... Claro, eso es un chiste, y es lo que pasa, que cuando tú estás acostumbrado a que siempre te piten a tu favor, o que la casualidad sea que la balanza cae a tu favor, cuando te empieza a no caer te sorprende y piensas que hay una persecución, una mano negra o algo que va por ti, y es el problema. Yo creo que al Madrid no le están pitando bien en los últimos 10-15 partidos, contando esta liga con la pasada, creo que no le están pitando bien, pero claro, como no están acostumbrados, pues ahora mismo están pensando que hay alguien que les persigue, un vudú o algo. Yo lo que creo es que esto es chau chau del Real Madrid, y que es como si dices que te vas a mañar y metes el meñique, porque al final realmente me parece que es más un gesto de cara a la galería y de cara a Twitter Real Madrid que otra cosa. Y lo digo francamente porque, claro. O sea, sí, vale, vamos a elevar, no, es que suena muy grandilocuente, vamos a elevar una queja a la UEFA de los 4 primeros partidos. ¿Qué te va a decir UEFA? No, pues muy bien, pero buenas tardes, pero por eso te digo que me parece que es mucho, pues esto, como cuando a veces hacemos periodismo de periodistas, pues muy bien, pero que realmente si el Real Madrid de verdad estuviese indignado y de verdad estuviese con la causa de creo que me están robando, creo que no me están perjudicando arbitralmente, no harían un comunicado, no lo harían a través de Real Madrid Televisión, como decía Nacho, pues en vez de hacerlo así, pues saldría Florentino Pérez y lo diría, pero como no le preocupa tanto, evidentemente, pues no lo hace, y lo hace pues esto, para la galería, pero no lo hace en la realidad. Yo creo, Jess, y yo creo que el discurso lo tienen prácticamente todos los aficionados al fútbol, y menos a lo mejor los aficionados del Barça y el Real Madrid, que es el Barça y el Real Madrid han sido los equipos más beneficiados de la historia del fútbol español. Entonces, cuando se ven perjudicados en una acción, claman al cielo, y como tienen muchos aficionados, parece que su voz pues pesa más. Pero la realidad es que no están para quejarse. Esa es mi opinión, ¿eh? Vamos a ver, si todos nos quejamos, si todos los equipos se quejan, los jugadores, los entrenadores, los presidentes, se quejan de todos los partidos, esto sería vivir eternamente en una queja. Entonces, lo del otro día de Hausen es tan evidente, lo hemos visto todos lo hemos visto, todos, el 99% estamos de acuerdo, ya sabemos lo que ha pasado, en caliente sales y dices, mira, ya está, es suficiente. Ahora, la pataleta esta eterna en la que vive el Real Madrid es muy cansina. Sí, totalmente. Es muy cansina. De verdad, es que hace que te plantees es que al final ya no quiero ni pensar en Hausen, es que al final hace bien. Sí, al final se ganan el odio casi claro, de los demás teniendo razón. Empiezas casi a dudar ya está, lo hemos visto, es verdad. Han perjudicado al Real Madrid en esta acción, lo hemos visto todos, de verdad. En un partido que ganas, por cierto. Punto, ya está. Esta pataleta, de verdad, no la entiendo. Es innecesaria. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención respecto a este tipo de quejas, ¿no? Que creo que casi siempre saco la misma jugada. Pero esa jugada que desciende al Español, por decirlo así, en un gol del Atlético de Madrid, es que si eso le llega a pasar y pierde la Liga el Barça o el Madrid, aquí en España hubiera ardido Troya, pero Troya. O el gol de Escudero contra el Sevilla. Bueno, por ejemplo. El tabudazo del Tabudo con el Rayo. Pero que son cosas que dices, oye, es que y el Español no tiene derecho a quejarse, sí, se queja, pero no tiene la misma potencia que tiene un aficionado del Real Madrid. Entonces, el altavoz es diferente. Efectivamente, claro. El altavoz es diferente. Lo de Hausen, que decía hoy, por ejemplo, Tebas, neverazo al árbitro, que creo que fue González Fuertes en el VAR del gol de Simeone, si no me equivoco. Correcto. Frente al Deportivo Alavés, pues claro, le va a caer neverazo a Figueroa Vázquez, que es el que estaba en el VAR el otro día. Me parece genial. Sí, oye, neverazo y ya está. También te digo una cosa. Aldo al acabar el partido. Al acabar el partido dices, oye, mira, error gravísimo que ha tenido Figueroa Vázquez, neverazo, tremendo. Te ahorras un poquito el enfado del Real Madrid, que quizás eso te lo puedes ahorrar, pero la realidad es que entiendo que tú te quejes, y entiendo que como el Real Madrid diga, oye, esto de Hausen es, vamos, intolerable, pero que has ganado el partido, que lo has ganado, sí. Que si lo hubieras perdido aún te entendería todavía más, pero que como dice Javi, que voy a elevar una queja. No, y las formas, si es que quejarse es normal. Claro, si todo el mundo total. ¿Qué pasa? ¿Que solo se puede quejar el pobre y el rico? No, por supuesto. El rico se puede quejar también, porque puede haber injusticias que le molesten. No pasa nada, y el Madrid se puede quejar y el Alavés se puede quejar. Lo que pasa es que también hay formas de quejarse. El otro día Xabi Alonso, si en vez de Xabi Alonso a lo mejor es Bordalás o Claudio Giraldez o Íñigo o no sé quién, pues a lo mejor le cae una sanción, porque Xabi Alonso estaba más en un papel de Los Soprano que en entrenador del Real Madrid.
Claro, o sea, al final... Bueno, mira a Peremilla hoy, que le ha dicho, eres malísimo. Presumiblemente, no sé lo que habrá puesto el acta de Hernández Hernández, no la he leído todavía, pero los labios parece ser que se ha entendido a Peremilla decir, eres malísimo. Hernández Hernández lo ha expulsado, vamos. Y por cierto... Ole Hernández Hernández, no digo que Peremilla lo haya hecho bien, pero sí que es verdad que, por ejemplo, recuerdo sanciones hace el año pasado, si no me equivoco, a Yago Barrasate, que prácticamente la jornada siguiente lo hace Ancelotti, lo hace Flick o lo hace Xavi Hernández, y de verdad que es que no les cae por nada. Eso son medidas de presión. El árbitro que vaya al Bernabéu, o no al Bernabéu, que pite al Madrid la semana que viene, sabe que, mira, este neverazo, si ve una jugada más o menos tal... Claro, pero escúchame, ya va a empezar, va a dudar. Pero si es que no es que lo quiera hacer mal, va a dudar, va a ver si el VAR que le dice, va a querer ir a verla, no se va a fiar, no va a pitar con tranquilidad, porque si ya es difícil pitar con tranquilidad, imaginaos si tienes la presión de que el Real Madrid, que creo que es la marca deportiva más importante del mundo, pues todo su peso cae sobre ti. Nacho, el nivel de crispación es tan grande en ese entorno del Real Madrid que atacan a sus futbolistas cuando no critican a los árbitros. Hoy, por ejemplo, se le ha preguntado directamente a Tchouaméni. Tchouaméni ha dicho que, bueno, los árbitros están ahí para hacer su trabajo. No se ha mojado, ¿vale? Pero acordaos que el año pasado, yo no sé si fue Ceballos, fueron 2 futbolistas del Real Madrid que no quisieron entrar al trapo de todo esto y su propia afición, entre comillas, en redes sociales metió el dedo. Valverde creo que fue el otro. Que los propios jugadores tuvieron que salir a decir sí, oye, si estamos con vosotros, que también criticamos lo que nos han hecho. Pero la crispación es altísima. Hasta los jugadores les obligan a rajar, porque si no rajan es que ya no estás de nuestro lado. Sí, es verdad que lo que decía Nacho, y yo creo que ahí sí que tenemos que ayudar por nuestra parte, los árbitros están sufriendo una presión que es inaguantable y en algún momento explotará. Vamos a ver si explota con o una huelga o ya veremos a ver qué pasa, que el año pasado parecía que podía ir por ahí. Acabamos ya la tertulia. Gracias Nacho Palencia, gracias Jessica Figueroa, gracias Javier Nacher. Nos vemos durante esta semana o la semana que viene. Gracias, chicos. Un placer. Y enseguida vamos a repasar lo que es la otra Champions. Lo que es la otra Champions con el grupo 3 de redactores de Radio Marca. Y acabaremos, por cierto, con Nacho Lavarga, que ayer lo de Nacho fue... Me río, Nacho, pero porque es de manera continuada, pero lo que sufrió Nacho ayer fue escandaloso. Nacho. Y hoy le han puesto vacunas, porque se va a Ruanda. Así que, nada, ahora hablaremos con Nacho. El deporte es nuestro. Radio Marca.